Ciudad de Piribebuy, 1869-2026. Acá está la antigua iglesia que en este momento está en proceso de restauración. Totalmente cerrada. Esta es una plaza que rodea la iglesia, y en este lugar, este sitio, esta ciudad histórica, es donde se libró la más sanguinaria de todas las batallas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Esta ciudad que todavía tiene sus casonas antiguas y que en este caso, en esta fecha que es domingo 16 de agosto, se muestra tranquila, y en la plaza de la iglesia ondea la bandera paraguaya, que nunca jamás cayó en Piribebuy, y que hoy acá entre los árboles, entre el canto de las aves, hoy sigue flameando con mucha fuerza y vigor. Piribebuy, hermosa ciudad que en su momento tuvo 1.600 habitantes, que fueron prácticamente todos, en este caso, masacrados por el ejército brasileño. Una situación tan especial la que le tocó vivir a la ciudad como tal, que fue en ese momento liderada, era jefe de plaza el comandante Pedro Pablo Caballero. En la historia han quedado los nombres del maestro Fermín López, del cabo Gervasio León, y de una extraordinaria mujer que en algún momento tuvo la primera en tener la jerarquía militar en Paraguay, Ana Bella Cáceres, quien murió defendiendo también el antiguo hospital de sangre, donde fueron incinerados, fueron quemados 600 pacientes que se encontraban dentro del hospital. El comandante Pedro Pablo Caballero fue atado a 4 caballos y desmembrado al final de la jornada. Él había dicho, cuando le intimaron el 11 de agosto los de la Triple Alianza, él había dicho: estamos aquí, si tenemos que morir vamos a morir, pero entregarnos nunca jamás. Piribebuy 2026, un recuerdo respetuoso a aquellos héroes que murieron en esta ciudad y que ofrendaron sus vidas por el Paraguay, que hoy todos nosotros seguimos gozando como una nación propia, como una nación con identidad, como una nación libre, soberana e independiente.